La primera charla lleva el título de Embriogénesis somática y expresión del gen SERC en orquídeas, a cargo de la doctora Augusta Cueto. A todos los que me escuchan en la ciudad de Quito, quiero desde la Universidad Técnica Particular de Loja hacerles llegar un saludo en esta mañana en la que inauguramos este esfuerzo por constituir esta red de investigación entre algunas de las universidades ecuatorianas. Como han dicho, durante esta mañana yo les voy a hablar de un tema de investigación que llevamos a cabo dentro del Departamento de Ciencias Naturales de la UTPL, que lleva por título Embriogénesis somática y expresión del gen SERC en orquídeas. Es un trabajo que hemos realizado en conjunto con un grupo de investigación de la Universidad de Estudios de Pavía, Italia. La embriogénesis somática, voy a empezar hablándoles de los contenidos que veremos durante la presentación. Haré una breve introducción sobre la embriogénesis somática. Hablaré de los factores que regulan la embriogénesis y de los genes involucrados en este proceso, especialmente del gen SERC. En los organismos superiores, el programa de desarrollo inicia con la fecundación. Luego de la fecundación tiene lugar la embriogénesis, un proceso que es altamente controlado y que es el resultado de varios procesos diferentes. En las plantas, a diferencia de otros organismos eucariotas, tienen una flexibilidad muy elevada, tanto así que cualquier célula somática tiene la capacidad de generar una célula embriogénica bajo condiciones específicas. Desde el primer momento en que se descubrió la embriogénesis somática, que se descubrió en cultivos de células de zanahoria, se ha establecido que este proceso es muy semejante a la embriogénesis cigótica. Como ustedes ven en la diapositiva, las fases de este proceso son bastante similares, especialmente desde la fase globular hasta la fase torpedo. Los embriones somáticos no presentan, por ejemplo, los procesos como maduración, desecación, dormancia. Sin embargo, tienen toda la capacidad de generar una planta completa. En la embriogénesis somática tiene potenciales aplicaciones. Hablaré de algunas de ellas. La primera, la producción a gran escala, ya que presenta la enorme capacidad de generar una gran cantidad de embriones que pueden ser producidos a partir de una sola célula o de un único explante. También presenta la capacidad de ser rápida, de tener una multiplicación bastante rápida y de reducir el ciclo de reproducción. Así puede ser utilizada con más velocidad para algunos procesos productivos. También puede ser utilizada como una herramienta de conservación de germoplasma. A largo plazo, por ejemplo, hay ocasiones en las cuales se ha conservado embriones encapsulados en nitrógeno líquido de algunas especies de interés. También es importante para la producción de organismos transgénicos, ya que evita la formación de quimeras, seleccionando organismos que pueden ser desarrollados a partir de una sola célula. Por último, también ha sido utilizada como un sistema de estudio, ya que es fuente de análisis de eventos bioquímicos y moleculares durante la embriogénesis, que en la embriogénesis cigótica no son fácilmente observables. Estudios de embriogénesis somática en orquídeas. ¿Por qué mi grupo se ha enfocado en este grupo vegetal? Porque las orquídeas, como muchos de ustedes deben conocer, tienen gran diversidad en el país. Hay cerca de 4.000 especies identificadas. Lamentablemente, gran cantidad de ellas, 40%, son endémicas, pero están sometidas a un gran proceso de amenaza de su conservación. Además, hay pocas iniciativas a nivel nacional de producción de este grupo tan rico y tan potencial, sobre todo desde el punto de vista ornamental. Además, puede ser una herramienta para la producción, como les decía, de especies
con potencial comercial y especies con interés de conservación. Sin embargo, a nivel mundial, como ustedes ven en la gráfica, la mayoría de estudios a nivel de embriogénesis se han desarrollado con híbridos, como especies del género Cymbidium, Phalaenopsis, Oncidium, siendo escasos los estudios que existen para orquídeas andinas, orquídeas americanas del continente americano, por lo que es necesario generar procesos de propagación de estas especies. En el estudio que yo les presentaré les hablaré de dos especies. La primera, Certoquilum lozense, que es una orquídea terrestre endémica de la provincia de Loja, su nombre lo indica. Es una orquídea vulnerable que no ha sido ya observada en poblaciones naturales y está distribuida en los bosques andinos. La otra especie es Cattleya maxima, que es una epífita nativa de los bosques de la costa y de los Andes y tiene gran importancia comercial. A pesar de que no tiene una categoría de amenaza, según la UICN, sí que sus ecosistemas están, como varios en nuestro país, sometidos a una fuerte amenaza. Los factores que regulan la embriogénesis somática. Dentro de los principales factores que están descritos en literatura y que han sido ampliamente estudiados están las auxinas y citoquininas, reguladores de crecimiento vegetal que solos o en combinación pueden producir o inducir la formación de embriones somáticos. En algunas especies se ha estudiado detalladamente este proceso, por ejemplo en zanahoria y en alfalfa, y se ha determinado en estas como en otras especies que la acción de los reguladores de crecimiento vegetal varía según el tipo de especie que estemos hablando, según el tejido que se utilice para iniciar la inducción y según el estado de desarrollo del mismo. Además, se ha estudiado también otros factores que pueden inducir o regular la embriogénesis somática. El grupo de Attila, el laboratorio de este autor, ha postulado que niveles altos de auxinas, como por ejemplo el 2,4-D, esta auxina sintética, puede generar o producir embriogénesis somática. Y sin embargo, cuando esta cantidad de auxinas es disminuida, combinada con factores de estrés, puede seguir produciendo la formación de embriones somáticos. Ellos postulan que no es la auxina como tal, sino el factor de estrés que provoca el que genera la formación de embriones somáticos. Hay varios genes que han sido involucrados con este proceso de embriogénesis somática. Algunos genes de referencia, genes de procesos celulares normales y sobre todo yo les quiero hablar de algunos genes que inician la transducción de señales, en donde está específicamente el gen que hemos estudiado, que es Somatic Embryogenesis Receptor Like Kinase, que es una quinasa transmembrana, una de la subfamilia de las proteínas ricas en leucina, que ha sido descrita expresándose en embriones cigóticos y embriones somáticos en varias especies. Esta proteína es una proteína transmembrana que se ha identificado como aquella que recibe el factor de inducción de la embriogénesis somática, que puede ser que como hemos dicho pueden ser varios los factores inductores. El gen SERC ha sido involucrado, como les había dicho, dentro de varias especies, en la embriogénesis somática de varias especies. De hecho, se ha postulado como uno de los marcadores para individuar células que tienen capacidad embriogénica, inicialmente en zanahoria, en donde se inició el estudio de este proceso, pero actualmente en varias especies. Como les había mencionado, es un miembro de la subfamilia de proteínas ricas en leucina y la estructura que esta proteína tiene, ustedes las pueden observar en pantalla. Tiene un dominio extracelular, un dominio intracelular en donde está el dominio de
fosforilación, el dominio quinasa, y un dominio transmembrana. Un dominio importante que caracteriza este tipo de proteínas es el serine rich domain, que es un dominio que está al lado del dominio transmembrana en el sitio extracelular y que es característico de esta familia. El CERC forma una pequeña familia genética en varias especies. En Arabidopsis thaliana han sido identificados 5 genes, 6 en Medicago truncatula y en Monocotyledonias 3 en maíz y 3 también en Triticuna estivum. CERC ha sido reportado como uno de los más importantes en la embriogénesis somática. En Arabidopsis thaliana incrementa el potencial embriogénico. En Daucus carota ha sido detectada como activador en las masas proembriogénicas y expresado en varias especies, como les había mencionado. La caracterización molecular de este gen para orquídeas nos posibilita la identificación temprana de tejidos competentes y además mejorar el estudio del rol de este gen en la familia de orquídeas. Como les había mencionado, nosotros hemos realizado estudios en 2 especies. Les presento en esta diapositiva los resultados para Cyrtokinum loxense. Con esta especie hemos iniciado a partir de protocormos las estructuras iniciales luego de la germinación y hemos probado varios medios de cultivo y también combinación de 2 auxinas y citoquininas, que son las que más han sido reportadas en literatura. Como ustedes observan, el mejor porcentaje de embriogénesis somática ha sido alcanzado en un medio de cultivo que no contenía hormonas. El desarrollo de todo este proceso para esta especie, desde el embrión hasta la plántula, nos ha tomado 3 meses. Además, en esta especie hemos trabajado en realizar la caracterización completa del gen CERC. Como ustedes ven allí, simplemente para mostrar que se ha caracterizado todo, se ha comparado con otros genes que han sido presentados para especies semejantes, sean licotiledonias o monocotiledonias. Las diferencias que presenta se ven sobre todo en el sitio de señal peptídico, en el dominio C terminal y también en el dominio específico de este gen, que es el dominio de serina, como les había mencionado. Una característica importante es que al tener este dominio específico para esta quinasa transmembrana, hemos tenido la posibilidad de diseñar los cebadores para estudios de expresión en esta familia. Una cuestión importante ha sido también el poder tener caracterizados los intrones, ya que de esta manera pudimos tener el diseño de cebadores que nos indicaran cuando la expresión viene de ADN, que es una posibilidad de contaminación en estudios de expresión, y cuando viene realmente de ARN mensajero, que es lo que se pretende estudiar. De este gen de Cyrtokinum loxense también hemos realizado un estudio filogenético y los resultados se muestran en pantalla. La mayor similitud está con una monocotiledonia, que es Cocos nucifera, con la cual presenta la mayor similitud. Habiendo tenido esta proteína, este gen caracterizado, lo que hemos hecho es estudiar la expresión durante las fases de inducción. Como ustedes ven aquí, hemos hecho el análisis de expresión en callos a los 20, 30 y 40 días, y la mayor expresión, como había sido identificado para otras especies, se presenta a los 20 días de cultivo, es decir, en la fase inicial de inducción. También se observa que en tejidos foliares hay una baja cantidad de gen CERC expresado, lo que se relaciona con algunas observaciones que hemos realizado en el laboratorio, en donde en varios ensayos a partir de hojas en Cyrtokinum loxense habíamos encontrado solo formación de callos ocasionales en tejidos foliares, que puede estar relacionado con la expresión de este gen. La otra especie de la cual les había hablado es Cattleya maxima. Para Cattleya maxima igualmente hemos trabajado con estos dos reguladores de crecimiento vegetal, como auxina el 2,4-D, como citoquinina el TDZ, y hemos
investigado cuál es la respuesta embriogénica utilizando este medio inductor. Nuevamente, el medio de cultivo solo, sin la adición de ningún regulador de crecimiento vegetal, resulta en una mayor inducción de embriones somáticos. Todo el proceso, como ustedes pueden observar, resulta nuevamente en una planta completa con su sistema radicular, que en este caso nos ha tomado 4 meses. Además, en Cattleya maxima, como disponíamos de más material, hemos hecho también la investigación de cuál es el factor o cuál es la respuesta, que es inducida por el factor de estrés. Entonces hemos investigado estrés osmótico, estrés por metales pesados y estrés salino, solo o en combinación con una auxina, que es el 2,4-D. Y como ustedes observan, cuando estos factores de estrés son combinados con auxinas, hay una cantidad bastante significativa, un cambio bastante significativo en la inducción de embriogénesis somática, si lo comparamos con el control que ustedes pueden observar en la pantalla. Además, para Cattleya maxima también hemos trabajado en la caracterización de un gen truncado. Lo he puesto así ya que no estaba el dominio quinasa caracterizado por completo. Hemos caracterizado varios de los dominios, el del señal peptídico, la auxina y los que ustedes pueden observar en pantalla. Un detalle importante era que teníamos caracterizado el dominio específico para esta familia, lo que nos permitía hacer estudios de expresión posteriores. Como ustedes ven, hemos también comparado este gen con otros disponibles en la literatura y el gen de Cattleya maxima también es parecido a otras monocotiledóneas en un elevado porcentaje. Para poder analizar la estructura de este gen, ya que no contábamos con la secuencia completa del gen, sí que se realizó un análisis de los dominios ricos en leucina. Ustedes ven en pantalla la comparación con otros genes reportados para la literatura. Y el gen SERC de Cattleya maxima se identifica o es más semejante en su dominio de leucina a el gen de Arabidopsis thaliana, que es el característico de esta subfamilia de proteínas ricas en leucina, lo que nos confirma su pertenencia a esta familia y por tanto su caracterización. También para Cattleya maxima hemos hecho algunos análisis de expresión genética de este gen y hemos observado que el gen SERC está fuertemente expresado en callos embriogénicos, sobre todo en callos con embriones globulares, que es la fase inicial de la embriogénesis somática. Además, también se encuentra expresado en pseudobulbos y en callos que producían brotes in vitro, lo que nos puede estar dando información acerca de que el gen SERC también cumple una función más general en la morfogénesis. A partir de segmentos de hoja también hemos trabajado haciendo varios ensayos, esta vez estudiando también otros factores de inducción, que son el cultivo en condiciones de oscuridad y el cultivo en condiciones de fotoperiodo para varios factores inductores, el TDZ, benciladenina, que son 2 citoquininas de las más utilizadas en este proceso, 2,4-D y el ácido naftalenacético, 2 auxinas y el testigo, por supuesto, para poder comparar nuestro ensayo. ¿Qué es lo que hemos observado? Las condiciones de fotoperiodo cabe indicar que varían solamente durante el primer mes de inducción, durante el primer mes de cultivo de los segmentos foliares. Hemos observado que al cultivar en condiciones de oscuridad los segmentos foliares hay una elevada porcentaje de embriogénesis somática que disminuye significativamente cuando las hojas son puestas en condiciones de fotoperiodo. Nuevamente hemos verificado, por lo tanto, que no hay un solo factor que puede gatillar, por así decirlo, el proceso de embriogénesis somática en una célula, sino que son diversos factores.
Otra importancia fundamental la cumplen los transportadores o el transporte adecuado de auxinas, que hemos realizado como ensayo. El ensayo con un inhibidor del transporte de auxinas para poder saber cómo influye esto en la formación de embriones somáticos. Y como ustedes ven, si se compara con el control, disminuye significativamente, por lo menos la mitad, de la inducción en embriones somáticos cuando es inhibido el transporte de auxinas. Las auxinas han sido relacionadas o están bastante estudiadas en el proceso de formación de estructuras polares durante la embriogénesis cigótica. Por lo tanto, nuestros resultados tienen estrecha relación. Se ha hecho entonces también en este último ensayo un estudio sobre la expresión del gen SERC y lo hemos relacionado de esta manera. Al observar nuestros resultados, observábamos que en los segmentos foliares se cortó solamente el ápice. Los embriones eran producidos sobre todo, como ustedes ven en los diagramas, en el lugar del corte de la hoja, lo que tiene relación con algunas otros estudios reportados que relacionan la embriogénesis somática, como habíamos mencionado, con un factor de estrés. En este caso, para Cattleya máxima, el corte puede ser uno de los factores de estrés ante el cual, como respuesta, tenemos la formación de embriones. Si ustedes observan en la gráfica, a excepción del medio con TDZ, en todos los demás medios inductores, el sitio del corte, el lugar del corte de la hoja, presenta mayor expresión del gen SERC, lo que tendría relaciona nuevamente nuestro gen con la capacidad embriogénica del tejido. Para finalizar, algunas conclusiones de todo este estudio. Podemos decir que con la información que hemos obtenido para orquidáceas, podemos mejorar el conocimiento en especies del país. Una de las limitaciones que tenemos, sobre todo en fisiología vegetal, es que la mayoría de investigaciones que han sido generadas se han generado para varias especies modelo. La más importante, Arabidopsis thaliana. Sin embargo, para especies del país no existe información. De hecho, el hacer estudios genéticos tiene su dificultad justamente por esto, porque no se tiene información genética previa como para las especies modelo. Por lo tanto, hemos generado el conocimiento del proceso de embriogénesis somática, su regulación genética específicamente por el gen SERC en orquídeas de nuestro país, propias a nuestro país, que nos permite desde el punto de vista aplicativo de esta metodología mejorar procesos de propagación que pueden ser aplicados a dos fines. El primero de ellos, la conservación. Al tener especies que tienen pocos individuos en la naturaleza, podríamos incluso, si contamos con un solo individuo, producir embriones a partir de un tejido y recuperar así la diversidad genética que se pierde por la presión que tenemos actualmente. Y segundo, algo más aplicativo o productivo, que esta técnica nos permitiría generar una gran cantidad de individuos que sean genéticamente parecidos, sobre todo en líneas que tengan interés comercial. Además, la técnica nos permite mejorar la posibilidad de transformación genética, la mejora genética de estas especies. De hecho, como habíamos dicho, es una de las aplicaciones que tiene a nivel internacional. Estas por mencionar algunas de las aplicaciones que podría tener los estudios que hemos generado, pero sin lugar a duda, mientras vayamos ampliando la información, se podrán ver muchos más. Eso es todo para respetar el tiempo que me ha sido asignado. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, adelante. Gracias. Muchas gracias a la doctora Augusta Cueva. Preguntas en público. Yo tengo una pregunta, doctora Cueva. ¿Cuáles son algunas, usted ya las ha mencionado, pero una aplicación comercial de estos estudios? ¿Cuál es el grupo de investigación que usted
está liderando? ¿Cuál es el número de investigadores que trabajan con ustedes? Bueno, para responder a su pregunta, lo primero, ¿no? La aplicación directa a nivel comercial en el país, existe solamente una empresa que tiene bastante acogida a nivel internacional en producción in vitro de orquídeas para comercialización, que es Ecuagénera, una empresa cuencana que tiene bastante acogida. Generar este proceso de propagación de embriones somáticos nos permitiría dar a otras personas la posibilidad de producir a gran escala algunas especies, sobre todo cuando se quiere conservar una línea genética, pues cuando se quiere simplemente propagar una especie de orquídea, basta como deben tener conocimiento, basta la germinación in vitro por la alta cantidad de semillas que posee. Y por la segunda pregunta que usted me hace, el grupo de investigación, como estaba en la primera diapositiva, pues actualmente como docentes dentro de la universidad estoy yo y ha colaborado otro docente de mi departamento en algunas partes de este estudio y sobre todo estudiantes que a lo largo de estos años se han vinculado a este proyecto. A nivel internacional, 3 de mis compañeros de la Universidad de Pavía estaban vinculados a este grupo de investigación. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para la doctora Augusta Cuevas. Esta charla corresponde a la red temática de biología.